Tú ibas pasando de curso más rápido de lo normal, entiendo, ¿no? Sí. ¿Tú con qué edad entras en la universidad? Pues mira, luego me adelantaron curso, luego estuve más un año en Inglaterra y yo luego empecé a los 15 a hacer teología en Pamplona, me dieron una beca. Luego empecé a hacer también filosofía y luego empecé a hacer química. O sea, tú con 15 años empiezas a Empecé teología, la universidad. exacto. Claro. Sí, que tenemos asignaturas pues, de filosofía del lenguaje, patrística, porque yo en ese momento estaba muy interesado por la visión de Dios. O sea, Interesante. Entonces, claro, la teología como lo recapitulaba. Luego, ¿qué ocurre? Que a mí me interesaba mucho la filosofía, siempre me había interesado mucho, entonces también me matriculé en filosofía. Y luego, claro, esto es muy interesante, a mí siempre me ha gustado la ciencia. Sí, porque química, parece que un poco desde fuera dices... A ver, química, yo ¿no? soy más humanista que científico, en el fondo. O sea, tengo una perspectiva científica, que esa no acaba, o sea, al final... me gusta mucho, ¿no? Llegar también al fundamento, el análisis, claro, el método. los principios, el método científico, los modelos, sobre todo esa parte analítica, pero yo al final soy más humanista. A mí me gusta conectar ideas, escribir, el lenguaje es mi mundo, ¿no? Es verdad que la ciencia tiene otros lenguajes, sobre todo el lenguaje matemático, pero yo me siento más a gusto en ese. Pero claro, también tenía siempre esa curiosidad que te lleva a la ciencia, ¿no? Una persona que intenta comprender el mundo es imposible que no tenga curiosidad científica. Al final la ciencia es la herramienta más desarrollada que tenemos, la mejor, no digo que sea la única, a lo mejor en un futuro tenemos herramientas superiores, pero por el momento es la mejor que tenemos para una comprensión de los fundamentos del universo y del funcionamiento del universo, ¿no? Para entender la estructura y el funcionamiento del universo, lo mejor que tenemos es la ciencia, ¿no? El análisis científico y llegar a una serie de leyes o de principios que en general son susceptibles de una expresión matemática y que nos permiten hacer predicciones, ¿no? Para entender objetivamente la naturaleza. No significa que sea la única fuente de conocimiento. Pero, claro, cuando tienes curiosidad por el porqué de las cosas, es muy difícil que no tengas también inquietud científica. Claro. ¿Qué ocurre? Que como yo tenía también tantas inquietudes humanísticas, arqueológicas, etcétera, en mí siempre ha predominado más lo humanístico, que era un poco la visión más humana, lo filosófico, el lenguaje, pero también la ciencia. Entonces, claro, yo quería hacer también una carrera de ciencias. Digo, yo no voy a estar preparado para hablar de estos temas si no me he sumergido seriamente en profundidad en el estudio de una ciencia. ¿Por qué química? Pues porque está a medio camino entre la física y la biología. O sea, al final, la química es consecuencia de la física y es antecedente de la biología. Es consecuencia de la física y es fundamento de la biología. La química es consecuencia de la física porque al final la química se puede prácticamente reducir a física, ¿no? La tabla periódica se puede explicar desde la teoría de los orbitales, que es mecánica cuántica y casi todo, pero luego estudia unos niveles de realidad que nos conducen también a ese fenómeno fascinante, por lo que sabemos único en la Tierra, probablemente único, pero desde luego deslumbrante desde el punto de vista puramente científico, que es la vida. O sea, al final el fundamento de la biología está en la química. Entonces eso te da una visión científica del mundo muy articulada, muy cabal. Yo sabía que no me iba a dedicar nunca a la ciencia profesionalmente, ni siquiera académicamente. Pero yo quería ese conocimiento. Viene bien haber tenido que ir al laboratorio, aunque a mí siempre me gusta mucho más la teoría que el laboratorio. No me gustaba, no era tu momento favorito, ¿no? No era muy de estar a la bata, las gafas. No era de pero bueno, pero es también importante, aprendes. Al final la ciencia es experimental. Entonces, ¿qué ocurre? Que como yo siempre he tirado más a la idea, pues claro, en la filosofía estoy más a gusto, ¿no? Te dicen, siempre esta es un poco la crítica, ¿no? Que hacen los científicos a los filósofos. Los filósofos pueden especular sin demostrar, ¿no? O sea, que es como, sí, pero es que yo me siento tan a gusto especulando que es como mi mundo. Lo que pasa es que tener esa mentalidad científica es como una especie de navaja o de factor de selección que te hace cortar también ciertas cosas que yo a veces en filosofía... Te ancla un poquito quizás, te ancla, ¿no? Me encanta. A la realidad es también, un ancla, ¿no? O sea, te obliga... justo, es una conexión con el mundo real. Quiero decir, esta especulación filosófica que yo estoy aquí lanzando de una manera tan osada, bueno, si yo fuera científico, ¿cómo la podría...? Claro. Imagínate, tengo una teoría del tiempo, ¿no? Y digo, mi idea del tiempo... Claro, pero es que en ciencia el mecanismo de control y de validación de las hipótesis que tú generas, y la mente al final es una generadora continua de hipótesis. Generar hipótesis es fácil, lo difícil es validarlas, comprobarlas. Claro, te exige precisar mucho y sobre todo ver maneras en las que podrías comprobar, en las que podrías refutarla. Comprobar que es falsa, ¿no? Esto es un poco el gran problema que tuvo Bergson, ¿no? Con su idea del tiempo, que luego, claro, en el debate ese con Einstein, pues no salió muy bien parado, porque es muy fácil empezar a decir lo que tú crees
que el tiempo es, pero luego tú en ciencia tienes que aislar eso de alguna forma. Exacto, elaborar un modelo que sea susceptible de validación. validación. Que sea replicable y claro. Entonces, el tener esa carrera científica, aunque yo luego el doctorado ya no lo hice, a veces me arrepiento. Yo creo que a lo mejor podría también haber hecho. Pero bueno, yo estaba tan deseoso de dedicarme ya al mundo universitario y de tener un doctorado lo antes posible. Hice en filosofía y en teología. Y sobre todo, que a mí lo que me gustaba era conectar ideas, especular, escribir. Entonces, claro, para mí... Las 3 carreras las hiciste de golpe, ¿eh? Sí, y las terminé todas entre 2006 y 2007. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste? 21 años. Pues estuve en total 5 y hay una que 3. Sí, vale. Sí, o sea, porque fue... Sí, bueno, ahora miro en retrospectiva la cantidad de créditos porque esto era plan pre-Bolonia. Pre-Bolonia, que es el que yo también hice, la psicología en pre-Bolonia. Claro, yo un semestre que tuve 22 exámenes, me acuerdo. Eso era una cosa... Pero bueno, a mí... Pero 3 carreras a la vez. A mí, ¿sabes lo que pasa? Que es que... Y además yo he sido muy competitivo, o sea que yo quería estar... Tú querías sacar la máxima nota posible. O por lo menos estar muy arriba. ¿Y lo conseguiste? En varias sí. Sí. O sea, tenías matrícula de honor. Sí, en varias, en muchas. Y de hecho cuando no obtenía era como... o sea, para ti no sacar matrícula de honor era luego, rabia. Bueno, sí, no. O sea, a ver, también era comprensivo conmigo mismo. Porque fíjate, si esto sumas, que yo además estaba escribiendo artículos académicos. A la vez. O sea, yo ya había publicado artículos. Mi primer artículo académico yo lo publiqué... Bueno, fue en Egipto. Mi primer libro es en el año 99, que fue del nacimiento de la civilización egipcia. Yo tenía 13 años. Luego mi primer artículo académico revisado por pares fue a los 12 hubo uno, pero pero eso era menos académico, que se fue en la... Es que ahora que estoy cerca de Barcelona fue para mí muy importante. Mi primera conferencia yo la di en Barcelona a los 12 años, en el Museo Egipcio, una conferencia de egiptología, y mi primer artículo fue en el boletín de la Fundación Arqueológica Clos, en el año 98. Qué bueno. O sea, mi primera conferencia y mi primer artículo. Mira, te seguí Entonces, sí, tengo una conexión bonita. Crónicas Marcianas era bueno, claro, y venía semanalmente. Aquí, para mí Barcelona es como mi segunda ciudad. Claro. Y luego otro que publiqué en el año 2000 en el boletín de la Asociación Española de Egiptología. Y luego, pero mi primer artículo de filosofía académica fue con 18. Sí, o sea que encima yo estaba también sacando artículos, libros. O sea, era 3 todo... carreras, sacando matrícula de honor en casi todo y a la vez escribiendo artículos. Exacto, o sea, efectivamente, o sea, estaba así. Entonces, claro, hay un momento en el que ya al principio era como no haya sacado aquí las mejores notas o sobresaliente o tal, pero luego no, luego ya me dio igual. Sí, porque hay un momento en el que dije, a ver, yo estoy haciendo muchas cosas, voy a ser compasivo conmigo mismo y sobre todo, ¿qué es lo que a mí me interesa? A mí lo que me interesa es aportar. Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ser un mecanismo para que yo luego haga un doctorado, me dedique al mundo académico y ahí. ¿Pero bajaste del notable? Y luego me da... Yo creo que no. ¿Te hubiera dado rabia ya bajar de un notable? Me parece como una asignatura que de esto que tú sabes que hay profesoras, por lo menos antes, que si llegaban tarde al examen se hacía aprobado general. Y claro, yo estaba tan absolutamente con tantos exámenes que hay un momento en el que yo creo que ya no pude ni presentarme al seguro. Sí, eso yo creo que es la... O sea, tú tuviste 22 exámenes, ¿te acuerdas? Que es como tu top. Y todas aprobadas. Y todas aprobadas. 22 exámenes en 2-3 semanas, entiendo, ¿no? 2-3 semanas. Que era la época del... Que era en junio antes. Era en junio, era en junio. En junio y en enero. Lo que pasa es que yo creo que ahí, fíjate, yo ahora habría sido mucho más compasivo conmigo mismo. Eso o sea, yo creo que ahora no habría sido tan competitivo. Yo, por ejemplo, tenía el deseo de tengo que publicar esto antes, o sea, y yo miraba grandes mentes de la historia cuando han publicado su primer artículo. ¿Te comparabas con ellos? Por supuesto, desde niño. Es una comparación difícil, ¿eh? Por eso yo, por ejemplo, el libro que yo más valoro filosóficamente, a ver qué dijo Hegel. Conciencia y mismidad, yo lo publiqué con 26 años y me quedé tranquilo, porque bueno, 26 es una idea, una edad a la que si lo hubiera hecho más tarde no me habría quedado tranquilo. Fíjate. Es como decir, no puede ser, ¿no? Me he adelantado. Y esto me pasaba también con artículos, Claro, como yo siempre había sido muy precoz, eso me dice, no sé quién publicó con 20 años, no me impresiona nada, ¿no? O sea, yo era como tal, no es mucho, no sé quién, o con 20 algo tenía, bueno, pero es que no era... O sea, tu comparación era con grandes mentes universales y tú querías estar a su nivel, a su ritmo. Totalmente. Si no era un fracaso que personal. había hecho a los 15 años. Era una de las... ¿Cuáles eran? O que había hecho... Las mentes que tú en ese momento tuvieras como gran referencia. ¿Había algunas en concreto Leibniz, que siempre te han acompañado? Sí. Leibniz, Immanuel Kant, Aristóteles, Nietzsche... Sí. Siempre has tenido como referencia. Fue catedrático súper joven, ¿no? O sea, era 24 años, era profesor. Yo también empecé a ser profesor universitario a los 24, o sea que eso tenía... Seguías el ritmo. Claro, pero ahora ya te digo que estoy completamente liberado, porque me he dado cuenta de que la vida no es una carrera. O sea, la vida es
donde cuando tú tengas la oportunidad aporta. Claro. Entonces no es que he entrado antes en la universidad, he publicado antes un artículo, he sacado la mejor nota, yo conozco a gente que ha tenido, ¿y qué? ¿Qué has hecho después? Lo importante es que hagas algo de valor para la humanidad. Claro. Entonces, pero claro, yo era muy exigente conmigo mismo, ¿no? Entonces, si no había publicado tal artículo a tal edad, y claro, dices, bueno, pero lo importante es lo que has dicho en ese artículo. Sí, no, porque publicar artículos lo podías haber hecho 4. Hombre, artículos académicos es verdad que es más difícil, ¿no? Porque tienes un proceso. Pero ahora estoy en otra... Hombre, es verdad que yo animo, ¿no? Las personas que tienen, pues que son precoces intelectualmente, que no se dejen limitar por el sistema. Claro. O sea, que digan, no, es que hasta que no hayas terminado tal no puedes publicar un paper. ¿Por qué? Ya. Si tú ahora mismo puedes haber adquirido un conocimiento superior sobre ese tema que muchos profesores universitarios. O sea, tú lánzate, porque además luego nunca sabes si hay veces que tienes más picos de creatividad y otras puedes tener valles, incluso depresiones de creatividad. Entonces, lánzate. Pero ahora, sí, yo ahora si mirara a mí yo, de esa época habría sido mucho más indulgente Te conmigo dirías, mismo. relájate. Pero yo tenía que ser el primero, hacerlo todo rápido antes, no Sí, podía ¿no? tolerar que hubiera habido... Y de hecho me irritaba, ¿no? Si ves que tal personaje histórico había conseguido algo... Sí, pero te lo digo en serio. Sí, es que era una para ti tortura. era una ofensa Claro. personal. Claro, entonces no, yo ya era reconocido antes, o yo ya había hecho esto, yo ya había Fíjate. escrito esto con... Claro, pero si tú te comparabas con esta gente, con los grandes pensadores universales, te tengo que hacer la pregunta. ¿Y a tus compañeros de universidad qué? ¿Tenías ya más trato con ellos? Porque para ti, que comparado con Kant o con Hegel o con quien sea, Es que además yo ¿qué quería- es Manolo Gutiérrez de 18 años? Ya, pues a veces yo ahí soy un poco, ahora mismo sería más crítico conmigo mismo, ¿no? De a Porque veces que haber pasabas sido... de ellos igualmente, ¿no? O sea, yo te digo, yo siempre he sido muy cordial. O sea, muy... O sea, nadie... O sea, siempre realmente era muy Educado. adecuado y allí bien. Pero es que yo realmente estaba de nuevo en mi mundo. Es que la gente no entiende la carrera que yo estaba librando, la lucha que yo estaba librando, la Claro, batalla, la gigantomaquia, la batalla colosal. O sea, era una cosa absolutamente... ¿Por qué? Porque es que era decir, es que imagínate que llego a los 25, 26 y todavía no tengo una obra filosófica importante, profunda, que luego ya dirá el tiempo, pero por lo menos ahí la tengo, Sí. donde yo he intentado desarrollar mis propias ideas. No lo que han dicho otros, no comentar o no una tesis donde tú dices tal, sino yo lo mío. Lo tuyo propio. Es que claro, es terrible si lo piensas en perspectiva, Claro. es una presión, Ujú. o sea, primero la presión de haber sido muy precoz, de tener que ser el primero en, o haber llegado antes a todo, de tener que hacer tal, de tener que ir antes a la universidad, de tener que terminar 3 carreras a la vez y tener muchos, y encima con las mejores notas posibles o con muy buenas notas y hacer tal. O sea, era toda una presión enorme y a la vez estar diseñando mi pensamiento, Eso quizás es lo más difícil, ¿eh? que es lo más difícil. Porque además O sea, te digo ahora una cosa. yo con el tiempo, perdona, Sí, sí. nada, no interrumpirme, No, no, por favor, que yo además No, hablo mucho. Carlos, por favor, habla. Estoy ensimismado. Que yo hablo. Lo más difícil, o sea, ahora yo miro en retrospectiva y ahora todo el tema del niño prodigio, la precocidad, casi es que me da pena o risa o algo, o sea, es que me genera, o sea, para mí es irrelevante. Porque digo, anda que no ha habido, o sea, dichos prodigios o tal, lo importante es lo que tú hagas, lo hagas con 10, con 20, Claro. con 80, que hagas algo de valor para la humanidad. Pero yo en ese momento estaba sometido a una presión extrema que no venía de nadie, venía de mí, de decir, yo tengo que hacer algo y tengo que ser también un gran niño prodigio que muy pronto haga grandes cosas. ¿Tu familia qué te decía en toda esa autoexigencia? Porque los que te querían, entiendo que en algún momento sufrías también, porque esta autoexigencia es dolor en su parte. Claro, yo ahí he tenido siempre la suerte del apoyo absoluto de mi familia, en todo. O sea, lo que ellos vieran que me hacía feliz y que yo necesitaba hacer, siempre apoyarme. Ujú. ¿No? O sea, eso lo he visto, pero claro, pues eso, pues me decían, pues a veces no tienes por qué tal, o sea, Relájate un poco. no te impongas estas presiones tan extremas. Sí, ya te digo, yo ahora mirando en retrospectiva me habría relajado más. Claro. O sea, no disfruté de mi etapa universitaria, Ujú. porque para mí la universidad era casi como una carrera contrarreloj que tenía que hacer, y digo, tengo que haber acabado 3 carreras con 20, 21 años, tengo que tener el tal, hacer el doctorado lo antes posible, iniciarme. Claro, es que sí, yo ahí me sometí, pero no era presión externa, era presión interna. tú Es que mismo. yo tenía que hacerlo. Ajá. Y fíjate, y luego además estaba viendo, es que claro, a los 26 años, no sé quién ya había publicado esta obra, Schelling ya tenía su sistema idealista, Claro. tal, la relatividad especial, y dices, tú tienes que haber hecho algo Ajá. que por lo menos hoy en día, que me parece ridículo haber tenido esa actitud, me parece imperdonable casi. Bueno, no, imperdonable No, tampoco. pero no, es- creo que. No, a lo no. mejor que fuiste muy duro, Claro. pero es que. Sigo siendo muy ambicioso, pero ahora es como decir, bueno, a mí lo que me importa... Es decir, ¿qué más da? Esto es como el debate que yo tenía, me acuerdo que yo luego estuve de los 23 a los 25, me dieron una beca y estuve en Harvard. Y entonces uno de mis mejores amigos, que era
que era francés, era el típico muy intelectual francés, había hablado con Marcy Perrier, hacía un doctorado en filosofía de la ciencia y nos veíamos mucho y teníamos siempre este debate, ¿no? ¿Qué es más mejor? Haber escrito 100 libros medianos o uno solo, imagínate que solo has escrito uno, como Wittgenstein, el Tractatus Logico-Philosophicus o lo que sea, y bueno, al final... ¿Y tú qué decías en ese debate? Claro, yo ahí tenía mis dudas, pero al final siempre llegábamos al acuerdo de que lo importante es, aunque hayas escrito solo, imagínate que no has escrito un libro, solo has escrito como Heráclito en unos fragmentos, pero hay ideas profundas. ¿Qué ocurre? Que como yo he sido siempre muy competitivo, es calidad, pero también cantidad, ¿no? Es decir, es que yo lo querías todo, ¿eh? Obras completas, pues quiero que también haya volumen. Es decir, si Heidegger tiene 90 volúmenes, ¿por qué no voy a poder hacer 90 volúmenes? Eso con todo Leibniz. Ajá. Entonces, yo siempre es verdad que ahí me he visto, me he sometido a una presión enorme, yo mismo, porque también yo sentía, es que es eso, cuando tú desde muy niño, desde muy pequeño, ves que tienes una mente especial, sientes distinto, te alejas, pero percibes también esa responsabilidad con el mundo, ¿no? Entonces, para mí era de hacer algo grande. Es decir, tengo que iluminar, inspirar, aportar, pero tengo que hacer algo grande de valor para la humanidad. Pero ya te digo que no era solo por la vanidad, es porque realmente haya algo grande. Una responsabilidad, o sea, para no mejorar el mundo. Claro, si solo ser famoso, eso es una cosa que me parece hasta patético, o sea, eso no da igual. Es porque realmente... Imagínate, pues si eres Leibniz, es que has hecho tal aportación, has escrito la monadología, o si eres tal. Es más eso. Entonces, claro, yo siempre me he sentido insatisfecho diciendo, bueno, no sé si lo que he hecho va a tener valor, porque eso tampoco lo puedes saber, ¿no? Ni en vida, ¿eh? Ni en vida. Pero entonces, como no lo voy a poder saber nunca, voy a esforzarme al máximo, me voy a intentar explorar y trabajar todo lo posible. ¿Y no te daba miedo que al meterte tanta presión para ir rápido, cuando lanzas tu propia idea del mundo, de no haber estado al nivel porque te has puesto demasiadas prisas? Bueno, evidentemente, siempre uno de los grandes miedos que tienes, sobre todo cuando has sido precoz, y todo lo que tiene que ver con los niños prodigio, es el miedo a no estar a la altura de las expectativas. Claro. Es cierto que es algo... Mucha gente lo tiene, ¿no? O sea, mismamente tú que tienes un podcast donde hay tanto, pues seguro que tú estás con el miedo de a ver si este episodio tal o cosas que... Ese miedo de no estar a la altura, primero, es evidente que nunca puedes hacerlo todo excelente. O sea, y me da igual ya, pues con que hagas... Si logras hacer una cosa excelente, ya, perfecto. Ya te das ahí. Incluso si no la logras, pues bueno, pues ya vivir es una maravilla, es un milagro casi. Ya es que todas las condiciones del universo han convergido de una manera que no llegamos a comprender y que no sé si algún intelecto llegará nunca a entender, que hayan podido desembocar en que tú y yo estemos ahora aquí, pues eso ya... y sobre todo la posibilidad de pensar, de plantearse preguntas, de contemplar belleza, de crear. Eso ya me siento el más afortunado de los hombres precisamente por eso, ¿no? Pero claro, en mi caso, ese reconocimiento temprano te pone mucha presión. Mía. O sea, me daba igual el resto. O sea, yo como en eso, si es que, ya te digo, a mí me da igual lo que, pues aquí España, etcétera. Si es que eso para mí no es nada. Es decir, yo es que estaba comparándome con grandes mentes. Eso es a lo que yo aspiraba, ¿no? Entonces no era una cuestión de que te reconozcan en España o que te reconozcan en tal, no, es decir, de que voy a hacer algo valioso para la humanidad. Que quede para el resto de la tú imagínate, ¿no? que has escrito así lo Zaratustra, ¿no? Como Nietzsche, pues eso te tiene que... A lo mejor él no sabía que ves, yo creo que él sí lo sabía, ¿no? Sí. Bueno, era muy complicado. Era muy complicado, ¿no? Pero yo creo que hay gente que sí sospecha, ¿no? Cuando ha escrito tal, dices, sabes que has hecho algo grande, ¿no? Claro. O en pintura eres, no sé, o Miguel Ángel, ¿no? O en matemáticas, Gauss, o tú sabes que has hecho... Entonces, claro, en filosofía, por ejemplo, pues eso, tú imagínate que has escrito eso, ¿no? O que has escrito la fenomenología del espíritu de Hegel. Entonces, esos han sido mis referentes. Es decir, no era ser famoso por ser famoso, sino por hacer algo que aporta a la humanidad y que al final contribuye con ideas que nos... Que suponen una ampliación neta de nuestra visión del mundo. No una reiteración de lo dado, sino una ampliación neta. O sea, yo eso es una obsesión que siempre he tenido de... en todo lo que escribo, lo que digo, que haya por lo menos alguna idea, ¿no? Claro. Y que entonces, claro, te sometes a una presión enorme. Entonces, no era una presión, ya te digo, a mí todo el tema ahora del niño prodigio, pues eso, el haber sido el niño prodigio, el haber hecho tal, claro, porque yo al final empecé a ir a la tele a los 12 años, porque yo antes había sido el egiptólogo más joven del mundo, ¿no? Por lo menos así salió, ¿no? Yo... ingresé en la Asociación Española de Egiptología a los 11 años y luego pues empecé a estudiar egipcio clásico, el sistema jeroglífico, y obtuve
matrícula de honor a los 12 años. Entonces eso salió en muchos medios y tal. O sea, fíjate si no era competitivo. Yo quería hacer ese Con examen, que 12 había años. catedráticos en la Asociación Española de Egiptología en el Paseo de La Habana en Ajá. Madrid, y yo tenía que sacar matrícula de honor. O sea, tú hiciste el examen que hacían los... cualquier edad. Catedráticos. Catedráticos Sí, sí, sí. de 44 años, tú estabas ahí con 12. Con 11 empecé. Con- En el año y 97. sacaste matrícula de honor en un examen de nivel académico. Un examen de nivel académico de egipcio. Sí, sí, sí. Qué locura. Claro, entonces por eso pues empecé a salir en periódicos y luego en Telemadrid, luego en otras televisiones Pero y ya...